¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos. Vamos con la tercera parte de nuestra introducción al curso de electrometalurgia. Un concepto súper importante que se deben de aprender de memoria, que saberse al derecho y al revés de memoria, son las leyes de Faraday. Y la ley de Faraday nos dice que la cantidad de materia depositada es proporcional a la intensidad de corriente por el tiempo, por el peso de la sustancia que se está depositando en gramos sobre gramo mol entre la constante de Faraday por el número de electrones transferidos. Se la tienen que aprender de memoria porque la vamos a utilizar en todos los cálculos para todos los procesos electrometalúrgicos. ¿Sí? Es fundamental que lo sepan. Entonces, la cantidad de masa depositada es proporcional a la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Sí? No se olviden de este concepto. Y para que no se olviden, van a realizar en este momento el siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de cobre metálico se depositan desde una solución de sulfato de cobre si se hace circular una corriente de 150 amperes durante 8 horas? Es importante, ¿verdad?, que al aplicar la ley de Faraday les queden las unidades congruentes, ¿sí? Esto es, yo tengo que convertir las horas a segundo, tengo que obtener mi peso en gramos, entonces el peso molecular tiene que estar en gramos por gramo mol, igual así la referencia de equivalentes por gramo, equivalentes por mol, etcétera, para que los valores que yo obtenga sean congruentes. Es importante que hagan su análisis de unidades y calculen en esta ocasión cuántos gramos de cobre metálico se depositan bajo estas condiciones. Una vez que hayan concluido el ejercicio anterior, el siguiente ejercicio es cuánto tiempo se requiere para obtener una mol de sodio metálico a partir de cloruro de sodio fundido empleando una corriente de 10 amperes. Entonces tendrán que despejar el tiempo de aquí esa ecuación de la ley de Faraday. Nuevamente es súper importante la congruencia en las unidades para que obtengan ustedes el valor correcto. Hagan una pausa aquí en el video y resuelvan el ejercicio, por favor. Otro punto importante es la eficiencia de corriente. Esto es de la energía eléctrica que yo estoy suministrando, cuánto es aprovechada por mi sistema. Y yo puedo tener pérdida de electrones debido a alguna reacción de electrodos simultánea, a la interacción de productos anódicos y catódicos, a la reversibilidad electrolítica en el proceso de electrodo, a la interacción de algún producto con el electrolito o a la interacción de componentes del ánodo con el electrolito y que esto modifique la corriente y yo esté aprovechando menos de lo que estoy suministrando. Entonces la cantidad de metal depositado pues va a ser menor por la eficiencia de corriente que yo tenga en el sistema. El siguiente ejercicio van a calcular ustedes el espesor de un depósito de cromo cuyo peso es 52 gramos sobre gramo mol, realizado en 2.5 minutos, 2 minutos 30 segundos, a una densidad de corriente de 1800 amperes por metro cuadrado, una eficiencia de corriente del 14%, si la densidad del cromo es de 7.1 gramos por centímetro cúbico. Aquí ya estamos introduciendo otras variables, como son la densidad, para poder calcular el espesor del depósito a partir de la masa depositada. Estoy dando también el dato de una densidad de corriente, por lo tanto necesito definir el tamaño del electrodo sobre el cual voy a hacer
Mi depósito en este caso tendría que ser de 1 metro cuadrado. Procedan a resolver el ejercicio, denle pausa al video y continuamos en cuanto terminen su ejercicio. Otro concepto importante es la rapidez de reacción, qué tan rápida se lleva a cabo la depositación. La velocidad, la rapidez de reacción está dada en moles por segundo y esto va a ser igual a la intensidad de corriente entre el número de electrones transferidos por la constante de Faraday. Esto nos va a decir qué tan rápido se está depositando el metal en nuestra cátodo cuando estamos aplicando una corriente eléctrica. Otro consumo importante es cuánto voy a consumir de energía, porque aquí va referido al costo de mi proceso. Entonces, el consumo de energía va a estar referido a la intensidad de corriente por el voltaje de celda, y este es igual a la intensidad de corriente por la resistencia al cuadrado. El consumo de energía depende del voltaje de la celda y de la eficiencia de corriente. El primero debe ser minimizado, esto es, el voltaje debe ser el mínimo, y la eficiencia de corriente debe ser lo más cercano a 1 para que mi consumo de energía sea lo más realista y lo más eficiente posible. La energía entonces va a ser 1 entre la eficiencia multiplicado por los amperes por segundo por los volts, esto es, los watts por segundo. La energía en kilowatts hora es 1 entre la eficiencia multiplicado por n, número de electrones transferidos, por la constante de Faraday, por el voltaje de celda, y esto convertido los minutos a segundos, los minutos a horas y los watts a kilowatts hora. La energía requerida por tonelada de producto va a ser igual a 1 entre la eficiencia por el número de electrones transferidos, la constante de Faraday, voltaje de celda, entre el peso atómico o molecular de la sustancia depositada, y haciendo las conversiones propias, minutos segundos, horas minuto, watts a kilowatts y gramos a tonelada. Importante que tengan estas fórmulas a la mano para todos los cálculos que vamos a ir realizando durante el semestre. Y como ejercicio, van a calcular la energía requerida para producir 1 tonelada de aluminio. Si el voltaje de celda es de 4.9 voltios, con una eficiencia de corriente del 88%. Una vez que tengan la cantidad de energía requerida, van a investigar cuánto cuesta, cuánto nos cobra Comisión Federal de Electricidad el kilowatt hora, y me van a decir cuál es el costo, cuánto le tengo que pagar yo a Comisión Federal por cada tonelada de aluminio que yo produzco. Procedan entonces a realizar este ejercicio. Ahora bien, los requerimientos energéticos en el proceso de electrodepositación de un metal divalente a partir de una solución de ácido sulfúrico requiere de 2 reacciones: la reacción anódica, que es la reacción de descomposición del agua, me consume un potencial de menos 1.3 voltios; la reacción catódica, el paso del metal 2 más 2 electrones para obtener el depósito metálico. Este potencial estándar lo voy a expresar como Y. Entonces el potencial de mi reacción global, mi potencial de celda, es menos 1.23 volts más Y volts, y por tanto mi potencial de celda va a ser menor que 0 y se trata del potencial requerido
para mi proceso. Para el caso del cobre van ustedes a calcular el costo de energía requerido para producir una tonelada de cobre metálico a partir de cobre 2 más en una solución de ácido sulfúrico si la eficiencia de corriente es del 90% y el costo es de 1 kWh. De 1 kWh es igual a $1. Procedan a hacer el cálculo de este ejercicio. Aquí tenemos ya la resolución de nuestro problema. Vemos que el potencial de celda, el voltaje de celda es menos 1,23 más 0,34, que es el potencial de cobre 2 más a cobre 0, nos da 0,89 volts, considerando el voltaje aplicado, la eficiencia de corriente y el tiempo, nos da un costo de energía de $838 por tonelada de cobre metálico. Espero que ese haya sido el resultado de su cálculo. Nos vemos en la sesión presencial para aclarar las dudas sobre estos cálculos y proceder con los siguientes pasos de nuestro curso. Muchas gracias por su atención.